Bueno, estamos aquí, la polaca, desde Vigo, 7:31, emitiendo en vivo para todos aquellos que se conectan todos los días de diferentes partes del universo, ya no digo ni del mundo, para escuchar y para compartir estos momentos de arte y de cultura. Hoy vamos a continuar con el cubismo para intentar llegar ya al final de la fase creativa del cubismo que se apega a Break y a Picasso. Y vamos a descubrir algo que tampoco nunca se habla. Pero primero vamos a hacer un repaso visual hablado de dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en justamente la fase 2, tal y como le llaman, del cubismo, que es el llamado cubismo analítico, que donde Break y Picasso van a hacer una aplicación más profunda de el geometrismo y que en un principio había sido superficial y había sido trabajado o en la figura o en, eh, o en el paisaje. He de decir además que no veo ningún comentario porque no sé qué pasa, que no me salen los comentarios, pero bueno, no pasa nada. Eh, Así que un minuto porque creo... comentarios. Ah, ahora sí los veo, que cambio de lugar. Bien, todo muy raro. Entonces, empiezan a trabajar, así como empezaron a trabajar la naturaleza muerta, en el cubismo analítico pasan también a trabajar el retrato. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la pintura. Y lo que van a hacer en este momento no son más que obras de ensayo y análisis, tanto uno como otro. Y lo que van a usar son colores muy apagados, van a usar los ocres y grises, blancos y negros. Lo único que le interesa a ellos dos en este momento es el estudio del desarrollo de las superficies y la creación de estructuras a través de planos geométricos, estructuras que podríamos llamar cristalinas, tal y como ellos la definieron, como las que la naturaleza forma a través de un largo proceso. Y pensemos, por ejemplo, el paso del carbón al diamante, que es algo mistérico y muy... o sea, ¿cómo puede valer tan poco el carbón cuando es realmente el sustento del diamante? Que va a ser una piedra bastante codiciada. O sea que ellos aquí están planteando que aún no saben cuánto va a durar el proceso, pero saben que en este momento solo están experimentando. Solo están experimentando, están produciendo obras que ni siquiera le interesaba exponer en galerías ni exponer en museos. Y son obras que hoy por hoy no se han valorado como tal, sino que se han valorado como obras completas, obras terminadas y obras para las cuales el mercado y algunos críticos interesados o formados justamente en la venta lo que hacen es enaltecer y dar etiquetas, o sea, llamar fases a estas obras para poderlas dividir y no datar que son obras que realmente ellos realizaron como ensayo y que entendieron que había un largo proceso todavía porque no estaban conformes con lo que estaban logrando, ¿no? Iban cada vez más penetrando en lo que querían. Aquí, en este cubismo analítico, van a potenciar la perspectiva plurifocal, en oposición a la ya canónica perspectiva renacentista que considera al objeto o el objeto de un cuadro visto solamente desde un punto de vista.
intentan realizar un proceso que posteriormente se hará muy útil en el dibujo industrial. Es un proceso que además después incluso va a desarrollar la escuela de la Bauhaus, ya no solo para plantear sus diseños de muebles, de objetos, sino también para aquellos que participaron dentro de la escuela de la Bauhaus con la pintura. Y que no es más que para tener una idea precisa del objeto, van a inaugurar 3 puntos de vista, es decir, un alzado, una sección y una planta. Todos los que hicimos dibujo técnico sabemos que es así. Para lo cual ellos van a necesitar diversos puntos de observación. Es decir, la pintura rompe definitivamente con una sola mirada para convertirse en plurifocal y dejar atrás toda esa visión monofocal que había venido imperando desde los tiempos en que se canonizaron aspectos de la pintura. Van a hacer incidir la luz desde un punto de vista distinto en cada plano que descomponen. Y ese plano que forma un trozo, pues va a formar el trozo de una cara de esa descomposición. No de un rostro, sino de una cara de esa descomposición. Como resultado, vamos a darnos cuenta que los objetos, aplicándole todo lo que hemos visto, más esta incidencia de la luz, se descomponen mucho más. Fondo y figura aquí ya se confunden completamente, ya no hay una delimitación del fondo y la figura, y esto es algo que también se lo deben, y ellos lo ahondaron hasta límites insospechables, en Cézanne. Y Cézanne inicia esto con una pintura que él hace que se llama Retrato de un campesino. Eso es lo que van a retomar, y ya podemos aquí definitivamente constatar que la perspectiva clásica queda abolida del nuevo lenguaje. Esto es básicamente lo que va a hacer el cubismo analítico. El cubismo sintético es la fase final, podríamos decir la fase de concreción. Cuando ellos llegan ahí, para ellos está claro que el objeto cubista no va a corresponder jamás a la captación de un momento fugaz, como lo hace el impresionismo, sino que va a aludir siempre a su continuidad en el tiempo. O sea, ellos dan a la pintura un enfoque temporal, de transcurrir temporal, cosa que hasta ese momento no había ocurrido nunca, y cosa que se va a venir muy con las teorías de la época. Y no solo vamos a hablar de la relatividad de Einstein, con la teoría cubista, del lenguaje cubista, están relacionadas teorías intelectuales, como por ejemplo en ese momento las especulaciones sobre la cuarta dimensión. Se van a vincular también las ciencias ocultas y se va a vincular también la alquimia. No olvidemos que, tal y como les conté, Picasso en su tercer viaje se inicia con Marc Jacobs en los arcanos del tarot, en la quiromancia y en el conocimiento de lo que serían las ciencias ocultas, y que en ese momento están rodando por el mundo dos de los grandes, podríamos decir, místicos de ese momento. Una de ellas, Madame Blavatsky, y el otro, Gurdjieff. Con lo cual, todo eso pulula en el aire de que ellos respiran también, aunque no lo practiquen, como se iba a hacer después Kandinsky, Mondrian y Malevich, casi en el mismo momento. Y lo más importante también es que va a poseer una misteriosa correspondencia con el pensamiento de un filósofo francés llamado Henri Bergson, que nace en el 59, en 1859, muere en 1941, que elabora una teoría con nociones de simultaneidad y duración,
donde él postula que el pasado emerge en el presente, el cual por su parte avanza hacia el futuro de forma fluida, de manera que la percepción que uno tiene de los objetos está en estado de constante fluctuación. Esto es muy interesante porque a nivel de hoy, a nivel de la teoría de cuerdas, de la física, a través de el bosón de Higgs, que es la partícula divina, y que el logro del descubrimiento por fin del bosón de Higgs fue premiado con un Nobel, a partir de las teorías de la física cuántica. Esto, que en un principio eran nociones filosóficas, se han constatado, como la existencia de la cuarta dimensión. Entonces, vamos a ver aquí que ellos absorben, como visionarios de la pintura, también una serie de ideas visionarias que de alguna forma hacia ellos llegan. No olvidar tampoco que París es el centro no solo del arte, no es solo el centro de las letras, va a ser también el centro de la ciencia. Este es el momento en que los antropólogos se van por el mundo, ya tienen el tomavista, ya empiezan a filmar culturas, y la Academia de Ciencias de París empieza a exponer esas culturas que ellos traen, esos documentales de danzas tribales, de tal, pero también se convocan eventos donde, muy a consonancia con la gran Academia de Londres, se empiezan ya a hablar sobre cuestiones que quizás en ese momento no entraban dentro de lo académico y eran rechazadas, pero que en la que entonces se producía una especie de retiro hacia conferencias de tipo tertulia, ¿no? Donde estas personas, estos filósofos, pues hacían su tertulia basándose en estos descubrimientos que estaban realizándose, apoyados también en la teoría de la relatividad. El cubismo, con respecto al énfasis que va a hacer en el papel de la imaginación del artista, va a ampliar aspectos del pensamiento simbolista, mucho de ese movimiento simbolista tan importante, y que fue un escalón alto de ese paso en el romanticismo que hace vibrar o hace surgir la expresión y el expresionismo como esa sangre que han de sentir por las venas aquellos creadores y aquellas personas vinculadas con la cultura e incluso con la ciencia. Pero la introducción de conceptos como el tiempo y el conocimiento refleja claramente un clima intelectual que se vivía en esa época. Y esto es importantísimo. La noción del tiempo en la pintura y la noción del conocimiento, al mismo tiempo que se vincula con el simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, a su vez, van a resguardar una serie de conocimientos de su propia captación del mundo, y van a mezclarlo con esa filosofía y todo ese ambiente intelectual, y lo van a volcar en la obra, va a estar ahí, con lo cual esto es un momento donde estamos ante y estamos viviendo y estamos mirando una obra verdaderamente y totalmente única, aunque ellos jamás lo ofrecieron de ese modo, porque realmente cuando ellos llegan al cubismo analítico, este cubismo es bastante hermético y es bastante difícil de hacer, es bastante difícil de descomponer, y es bastante complicado, por decirlo de alguna manera, de entender. Por otra parte, y muy a pesar de que gran parte de las obras de estos dos maestros de este momento resultan, como he dicho, muy difíciles de descifrar, para ellos lo que fuera inentendible no era su objetivo. Lo mal llamado abstracto no era su objetivo. O sea,
Mal llamado en el sentido, o sea, mal y bien llamado, porque siempre se asocia la abstracción a el movimiento abstracto. Y aquí yo les expliqué que era extraer y hacer evidente. O sea, en ese sentido, a ellos no le interesa abstraer, extraer, pero no hacer evidente, sino seccionar, cortar, fraccionar, hacer planos, iluminar de eso que ellos han extraído, de esa realidad y de todas esas teorías de la fluctuación que existen y que ellos afortunadamente reciben, como cuando uno dice, jolín, mira, este autor me confirma algo que yo había pensado siempre y que era así, 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 y lo dice, o sea, ya en el año tal, fulano lo dijo. Es así como uno confirma sus teorías o como busca la confirmación de las teorías bajo esos argumentos. Pues a ellos les pasaba lo mismo. Algo que tenían aquí se comienza a mover intelectualmente, mentalmente, y sobre todo recuerden siempre la palabra conocimiento, porque justo nuestra tribu y nuestro movimiento pictórico comienza en la llamada época del conocimiento experto. Y justamente comienza apelando a sacar definitivamente las banderas del expresionismo más puro en cualquier tendencia en la que se manifieste. Y eso es muy importante. Así como comentaba hoy que yo tuve una conexión con Tamara de Lempicka porque mi ropa y la ropa de la retratada por Tamara de Lempicka era del mismo color, que después mostré fotos y digo, no, yo no me cambié para eso, porque además yo iba muy guiri, muy turista al museo. Realmente es importante entender, según Bergson, que fluye. Y sí que fluye. Fluye y estalla en un momento determinado cuando verdaderamente es necesario e importante que surja. Y siempre se empieza a formar un poquito antes de la necesidad. Y esto, recuérdenlo, porque yo no estoy tocando el cubismo, ni voy a tocar los otros dos lenguajes por gusto. Esto tiene una razón de ser, porque yo creo que ha sido lo más incomprendido del mundo. No entendieron nada, absolutamente nada. Simplemente que llevaba la firma de Picasso, y en Francia y en otros países que se admiró mucho la obra de Braque, porque aquí no existe otro que Picasso. Y ven que trabajaban codo con codo. O sea, Picasso nunca enarboló que él fue el creador del cubismo. Braque tampoco enarboló que era el creador del cubismo. Picasso sí dijo que Braque era el padre putativo del cubismo, porque el padre generador del cubismo había estado en Cézanne, y quien primero había inclinado la mirada hacia Cézanne fue Braque, o casi al mismo tiempo que él. Con lo cual, aquí no hay un problema de patente. Esas luchas interinas de me estás robando lo que yo estoy haciendo. No, están trabajando en pos de algo y experimentando. Un principio que si hubieran mantenido los impresionistas, pues también hubieran trascendido mucho más como innovación del lenguaje. Bien, de todas formas, aunque este trabajar fragmentando sin llegar a la completa disolución del cuadro no era su objetivo, sí esta fragmentación tendiente ya a la completa ruptura de la superficie pictórica sí era un medio para un fin. Braque afirmó que la fragmentación era una técnica que usaron para acercarse más al objeto. Y es cierto, cuando tú te vas a la generación de esa técnica de descomponer en 3 vistas un objeto, pues tú al mismo tiempo tienes más conocimiento de cómo es el objeto. Todo depende desde el punto en que lo mires. Y el dibujo técnico de piezas tiene 3.
pero podía tener, sobre esas tres tú puedes trabajar muchas más. Depende qué tipo de objeto sea y cuántas caras tenga y cuántas posibilidades de visión pueda tener ese objeto. Pues eso fue justamente lo que ellos hicieron, de fragmentar esas vistas y colocarla, de fragmentar y colocar, de fragmentar y colocar en el cuadro de manera tal que el ojo, que es muy perceptivo, que tiene pregnancia, pudiera seguir y configurar aquello que tu ojo pudiera llegar a concentrar. Picasso, al mismo tiempo, enfatizó que el aspecto imaginativo e inventivo del cubismo es, para él era tan importante que llega en un momento determinado a decir, en nuestros objetos, es decir, a los objetos que ellos se enfrentaban y que ellos plasmaban, encontramos la alegría del descubrimiento y el placer de lo inesperado. O sea que era un pleno disfrute de lo que ellos estaban también aprendiendo a ver. Estaban mirando desde otra manera, estaban observando la realidad desde otro punto de vista. Y estos objetos se van a ser muy evidentes después en la etapa definitiva de conclusión cubista, que ha sido denominada, como todo se le pone una etiqueta, sobre todo para poder vender, que también era una etapa experimental, cubismo sintético, que se inicia en 1911. Hay quien la data hasta el 12, yo la dataría hasta el 14 por el seguimiento de obra, y que va a tener en sí la idea conclusiva a la que ellos quisieron arribar. Pero antes de esto les voy a hacer un pequeño cuento, porque siempre en París hay cuentos, ¿no? En esta época. Hemos hablado de Braque y Picasso. Yo he mencionado muchas veces a los, pudiéramos decir, a los cubistas menores. Existían dos grupos de cubistas al mismo tiempo en París. Uno era Picasso y Braque y su círculo, que incluía a Apollinaire y a André Salmon, que estaban centrados inicialmente en la Bâtiment-Labois, en Montmartre. Y un segundo grupo que tenía el punto de encuentro en Puteaux, cerca de París, donde estaban Albert Glases y los hermanos Duchamp, es decir, Raymond y Marcel Duchamp. Y si el dadaísmo no tiene de cubismo, me gustaría que alguien me lo explicara. Estos grupos interactuaban, pero no se encontraban. O sea, eran dos grupos que estaban completamente enfrascados en la misma búsqueda, pero así como Braque y Picasso estaban muy concentrados y no estaban compitiendo, los otros sí estaban intentando interactuar sobre los hallazgos formales y hacían también las mismas críticas hacia el sistema de representación, tanto visual como canónico y clásico. Y en este sentido, es obvio que quien se desprende de este grupo como un gran artista y que después participará como el gran artista que fue en su momento, es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp aquí está aprendiendo, Marcel Duchamp aquí está absorbiendo, y Marcel Duchamp va a ser el dios San Marcel Duchamp para los artistas que después, como Rauschenberg, van a meter los objetos dentro de la galería. Y ahora van a ver por qué. Fíjense cómo todo se vuelca. ¿Por qué? Porque Braque y Picasso le dieron una gran lección. Y aunque ambos grupos habían mirado al impresionismo, y sobre todo ambos tenían la elaboración espacial, y digo al impresionismo no como forma de sentir, sino como forma constructiva de la obra de arte, porque el impresionismo, recuerden que se basaba en pinceladas
superpuestas una al lado de la otra. Era prácticamente un estudio óptico de verdad, físico, y se pasaban horas viendo y retratando el mismo paisaje de desde distintos puntos de vista de la luz. O sea, a ese nivel sí que tenía mucho de descomposición. Yo, por ejemplo, hay una foto que puse en Instagram, creo, que estoy con los nenúfares. O sea, acércate y te darás cuenta que hay pincel, pincel, pincel. Y acércate porque en el Pompidou prácticamente te dejan tocar la obra. Así de claro. Y lo ves. Estás viendo y cómo los momentos de luz van cambiando. Pero es que existe una galería que es nada más para los nenúfares de Monet, que están todas las vistas de todas las distintas visiones de Monet en este estanque, con todas las incidencias de luz. O sea que aquí ahí, vamos a tener mucha consubstanciación. O sea, actualmente yo siempre veo o he visto en diferentes momentos de los últimos años del siglo XX que los hijos matan a los padres. Es decir, eh, cada movimiento de fundamentalmente de celebrity mata a las vanguardias y matan a todo el arte de atrás y matan y matan. O sea, el parricidio artístico es una norma. En Cuba se vio eso. No se valoró la vanguardia en los 80 y se le dio tablazo duro porque no representaba para ellos nada, absolutamente nada. O sea, ellos reivindican un arte ya a partir de los años 60, a partir de los años 50, cuando el concretismo, cuando la abstracción, pero al resto los matan. Y eso ha sido posiblemente, y eso lo ha hecho América Latina en general, ha sido el gran error del arte latinoamericano, porque por eso nunca trascendieron la modernidad, porque nunca se valorizaron las vanguardias, ni en su momento ni a posteriori. Y los estudios que se hacen son estudios sobre un referente telúrico, ideológico y mal enfocado con respecto a qué aportan las vanguardias. Es verdad que las vanguardias cubanas fueron, y las latinoamericanas en general, se centraron en movimientos nacionalistas, mientras que aquí estamos viendo una vanguardia universal. No obstante, esos vanguardistas que se centraban en la búsqueda de un lenguaje nacional nunca lo encontraron, porque no existe, no se puede crear un lenguaje nacional donde se vive, como dijo el gran antropólogo cubano, existe una transculturación y existe un ajiaco. Está compuesto por miles de cosas. Es imposible hablar de un nacionalismo, podemos hablar de un criollismo, pero hay una mixtura impactante dentro de las culturas, sobre todo caribeñas. Entonces ahí ocurre el aborto de la modernidad total y absolutamente en América Latina, que Adolfo Sánchez Vázquez tiene un libro muy bueno sobre esto, donde analiza por qué, y se entra en una posmodernidad que no puede ser posmodernidad, porque si tú no tienes modernidad, ¿qué posmodernidad vas a realizar? O sea, se cae en una posmodernidad vacía, mirando a los centros y teniendo que migrar hacia los centros, porque tú has destruido permanentemente a tu vanguardia, porque tú no has mirado a tu vanguardia, porque tú no has visto que Amelia Peláez es la única y más grande pintora cubista que existe en América Latina, y que Amelia Peláez es una pintora universal, porque sencillamente tú tenías que, como hijo de Guillermo Tell, ponerle la manzana al padre en la cabeza, y obviamente tu dominio de la ballesta no era tan bueno. He ahí el gran error en el caso cubano, y puedo seguir ampliando a distintos casos como México, Perú, sobre todo México, y toda lo que es la consubstanciación del Caribe, la cultura caribeña. Yo creo que los pueblos más atrasados
valorizaron más y dieron una cultura muchísimo más rica y fuerte, y sí generaron movimientos que fueron propios. Y lo tenemos en Jamaica con el reggae y toda la cultura del reggae, más lo tenemos en Haití con toda la cultura alrededor del vudú y todas las representaciones que se realizan de esa pintura primitiva, que en Cuba prácticamente hay que impostarla porque no la realizan, y también con el abanderamiento de tener una lengua, sobre todo aquellos que fueron colonia francesa, llamada creol. Brasil también va a enarbolar un poco y va a tener un movimiento de vanguardia importante, también muy nacionalista, el llamado la llamada antropofagia, que tiene a Tarsila de Amaral como su gran representante, y que al final es eso, pues se comen a sí mismos porque no llegan a representar, igualito que, y lo digo abiertamente, que Wilfredo Lan. Wilfredo Lan no alcanzó la universalidad, no la alcanzó, no la alcanzó, pero Amelia Peláez sí la alcanzó en la exposición de 1942. Y si se quieren enterar, pues compren mi libro, porque ahí lo explico y lo ven. Bien, ambos grupos entonces empiezan a trabajar, y también ambos grupos van a tener la mirada puesta en Cézanne. Fíjense cuán importante es Cézanne. Y como decía mi amigo Rufo Caballero, la verdad que aquí lo importante es no morirse, porque Cézanne se conoce a través de que estas primeras vanguardias no asesinaban a los padres, sino que buscaban un referente, pero no girando la cabeza como la mujer de Lot y quedándose convertida en estatua de sal, sino buscando en el pasado más inmediato, buscando esa inspiración y esa búsqueda. Dice, Sam fue un maestro que terminó deconstruyendo finalmente una obra y confundiendo fondo y figura. Por eso fue un maestro donde los impresionistas le dijeron, tú no perteneces a los impresionistas, donde los postimpresionistas le dijeron, tú no perteneces a los postimpresionistas. O sea, tú no perteneces, tú no perteneces, tú no perteneces, y él se retiró a seguir haciendo su pintura, y no fue conocido en su momento, en ese momento. A raíz de Picasso y Break, de Duchamp y de muchos otros artistas, sí que lo va a hacer. Pero, ¿dónde le dan la galleta sin mano Picasso y Break, que sí estaban en continua innovación y no estaban para exponer, como si estaba Glaze y Messinger, que es otro que estaba, esos son los llamados cubistas menores, cuando en ese proceso continuo de investigación Picasso y Break inventan o llegan a realizar el collage cubista y la derivación, porque eso muchas personas solo hablan de collage, del ensamblage. ¿Conocen la exposición que se hizo en Galeano de Antonia Iris? Esos son ensamblage, que ahora le llaman instalaciones, pero una instalación no tiene nada que ver con ensamblage. Ensamblage hacía Antonia Iris, que era colocar, armar de objetos pobres o de objetos cotidianos una figura. Ellos lo hicieron incorporando trozos. Primero empezaron por lo plano, pero después llegaron a incorporar trozos de guitarra, tal, al cuadro. Y pasaron del lo que diríamos el collage al ensamblage, que después retomaría Rauschenberg de una manera maravillosa. Aquí nada está desconectado. Recuerden la teoría de Bergson. Y a partir de aquí ocurre lo que se ha dado en llamar el cubismo sintético. ¿Qué pasa con el cubismo sintético? Tanto Picasso como Break
en esos momentos, investigaban la forma y el espacio con la naturaleza muerta. Habían trabajado con bodegones donde aparecen botellas, tazas, vasos. Habían incursionado en el retrato también en fases separadas. Aparecen pipas, aparecen instrumentos musicales, todo descompuesto en esa ya cada vez más obsesiva descomposición de plano. Le hablé que Raciel me dijo, oh, me interesa mucho el tema de, porque hay un cuadro que es el de portugués, donde ya Braque incorpora letras, como si fueran estarcidos, o sea, con plantilla, o como esas letras de cuño, ¿no? Pero eso se hace creando la plantilla y pintando para que no se desborde y quede con la tipografía justa, que en eso van a ser maestras las rusas, porque también hablaremos de las cubistas rusas y del cubista, porque Rodchenko también lo fue, que van a dar lugar después a que exista un movimiento en la extinta URSS, afortunadamente extinta, que se va a llamar constructivismo y que derivará y declinará a el productivismo, encabezado por Rodchenko, a cambio de que otras pintoras quedaron establecidas en París, no se fueron a la utopía comunista y continuaron como Lyubov Popova, Alexandra Esther, Ulova, Deluny, quedaron trabajando el cubismo y se fueron escorando hacia diferentes formas de cubismo, más concreto, en fin. Van a incorporar en este momento ya collage, pegatinas, donde van a aparecer letras, por ejemplo, o sea, etiquetas donde, más que pegatinas, etiquetas de botellas. Van a incorporar fragmentos del diario, del periódico, los van a pegar aleatoriamente, supuestamente, y van a utilizar en este momento solo formas planas para crear la sensación de plano que hagan resaltar otros planos del cuadro. Era como le indicaba aquella vez cuando le decía, mira cómo apunta. O sea, esto no está aquí por gusto, esto está apuntando a algo. Esa etiqueta está sugiriendo que ese objeto que está tan visto en diferentes planos es una botella. Y no está ahí por gusto. O no está ahí un pedazo de papel de hule, de hule de mesa, con una remembranza morisca. No es por gusto que está ahí, es una obra de Picasso. No colocó ese por gusto. O sea, todo tiene una connotación cuando ellos empiezan a meter cosas planas, es para resaltar los planos pictóricos y para darle más importancia quizás a ese plano pictórico más que al objeto. Sobre todo lo van a usar, y estoy pensando, porque cuando utilizan figuras volumétricas en un espacio pictórico, el volumen al fin y al cabo es muy difícil de definir. Entonces recurren a colocar estos fragmentos del exterior y a pegarlos, o sea, iniciar el collage. Otros le llaman papier collé, el collage. Empiezan el collage y vencen en la búsqueda al otro grupo que al final queda haciendo eso, cubismo menor. Marcel Duchamp deja de hacer eso. Marcel Duchamp vivió la vida junto con Francis Picabia. Esa es la gran obra de arte de Marcel Duchamp, es Marcel Duchamp, indiscutiblemente. Marcel Duchamp en el gran vidrio es gran cubista,
Por ejemplo, yo tuve la oportunidad también de verlo en esa exposición Dada, el gran vídeo original, y vi cuadros cubistas descompuestos, que es mujer bajando las escaleras. O sea, estaban no solo los objetos del remake, sino estaban también cuadros y, por supuesto, el gran vidrio, que yo estaba loca por ver de verdad y darle la vuelta y entender aquello que tantas veces había visto plano. Pero Marcel Duchamp se lleva muchas lecciones, tanto como Picasso aprendió en ese año que estuvo en París. Y del resto, pues no se sabe, ¿no? No se sabe del hermano de Duchamp, ni se sabe. Glazer aparece alguna que otra vez en una subasta, no es así un solicitado artista, ni Messinger, que parece que se llama Massinger, es, eh, es tampoco, eh, es como un seguidor de lo que ya estaba hecho, o sea, no aporta nada, es como una especie de espumadera, ni pincha ni corta, deja pasar y pega en el cuadro, nada más, no hay aportación ninguna, ya el cubismo estaba completamente definido en todas las etapas de estudio que ellos habían realizado, Break y Picasso. Estas obras, eh, cuando se elaboraron, ellos plantearon que eran estudios, que eran ensayos, que eran trabajos experimentales, estaban en la conclusión del cubismo y que no los pintaban ni querían ver. Eran simplemente eso, búsquedas, eran experimentos. Fíjense cuánta diferencia hay entre un artista eh, que verdaderamente está interesado o que tiene esa sensación de que no puede vivir sin expresar y que no puede vivir sin darle forma, porque el cubismo se llega porque, porque no intentan darle forma a un sentir nuevo, de una nueva época que entra además aceleradísima, con muchísimos avances. Fue un fin de siglo histórico, como no lo fue este. Sin embargo, porque ¿qué pensábamos cuando íbamos a estar en el siglo? O sea, en el año 2000 transcurrió, bueno, con muchas cosas que se fueron implantando ya en el 20. Pero el fin del siglo XX trajo todo, el movimiento, el cine, las tomavistas, el cinematógrafo, el desarrollo de la cámara fotográfica, el desarrollo de la cámara cinematográfica, todo, y todo iba así, el automóvil, todo, el alumbrado, la bombilla, es una cosa atrás de la otra, con lo cual eh, ellos tenían que expresar eso de otra, no podían tener la visión de alguien que se alumbraba con una vela para pintar, que Picasso lo tuvo que hacer porque en París no estaba, no toda la ciudad estaba electrificada y existía todavía el gas, o sea, aquellas personas que pasaban por la noche apagando eh, las farolas, ¿no? Personaje muy típico además de París y muy reencontrado en los carteles y tal. Ese tío, al igual que los desollinadores y los gatos. París es la ciudad de los gatos. Hay gatos por todas partes. Por todas partes hay gatos. Y que además son como sagrados en París, porque París es la ciudad no solo del amor, sino de los gatos. Y de los flaneurs, de las personas que les gusta caminar en ciudades, meterse por un sitio, no saben ni a dónde sale y al fin encontrar una salida hacia una maravilla. Eso es París. Para mí, una de las ciudades más bellas de Europa. La más bella de Europa. Aunque Londres me impactó. Cuando llegué a Londres que no quería ir. Y después he ido mil veces. Pero París es una ciudad que siempre que la visito es nueva. Para mí. Es una de las ciudades como Lisboa que más me impactan de todo lo que es Europa. Y en ese sentido París tiene un capó y tiene un encanto y una seducción que es impactante, vamos a decir, verdaderamente indescriptible.
indescriptible. Todo lo que tú no soluciones en tu casa, en París se soluciona. A nivel emocional, es increíble, pero es así. Estas obras, repito, eran ensayos y ellos nunca quisieron que estas obras estuvieran en museos de arte y tampoco querían que tuvieran cabida en galerías. Más bien, ellos aspiraban a que existiera un museo de la historia de la pintura y la experimentación pictórica. Un museo de la historia del arte. Qué claro tenían todas estas personas. Qué claro. O sea, porque una cosa es tener un museo, estar en un museo de la historia del arte, como se está en los libros de historia del arte, y otra cosa es estar en un museo petrificado. Picasso decía que estar en los museos le parecía que las cosas estaban muertas, que era como el último reducto, ¿no? Ahí se iba a morir, ahí moría la obra. Ahí moría la obra. Porque además no siempre te cuelgan en el museo, muchas veces están en los almacenes por tiempo, como las 30.000 obras del Museo del Prado que se están echando a perder por no darle trabajo a los restauradores, pero que están además sin identificar. Pero no hay peritos ni tasadores que ellos acepten para hacer ese trabajo, y los que existen son muy pocos. Tampoco abren un curso de peritaje y tasación gratis para que gente como yo, que soy historiadora, que conozco la pintura, pues pueda ir a orientar o asesorar a distintos grupos de restauradores. No existe eso. ¿Para qué? O sea, realmente el museo debería ser un museo de historia del arte, donde se recoja el avance y la legitimación de los progresos de la pintura, de los progresos del arte, de los progresos de los artistas, donde verdaderamente estén los que tienen que estar. Sin embargo, todo se ha convertido en cada vez estructuras más pequeñas, ¿no? Galerías, carpas donde la gente va a vender, que ya es el colmo. No sé, cosas muy raras, ferias extrañas que nacen por ahí. Pero para ellos, para estos pintores, estar en un museo era morir. Picasso lo dijo, es como, ahí es donde entierran mi obra. Ya se acabó. La obra va a morir al museo y a pertenecer a una colección de museos. No les gustaba a los museos. Y eso se va a reivindicar después en los 80, cuando todo lo que es el mundo plástico, el mundo cultural e intelectual, arremete contra las instituciones, o la llamada institución arte, y convocan a los museos a hacer exposiciones como si fueran galerías, no albergar la obra de del pasado. O sea, las obras del pasado deben estar en un museo de historia del arte. Los museos deben ser grandes instituciones que fomenten, sin tener que ser contemporáneos, que fomenten las exposiciones de los nuevos valores y de los artistas más cercanos en el tiempo, para lograr legitimarlos y consolidarlos, y entonces después que puedan entrar aquellos que verdaderamente sobresalgan a ese otro museo. Eso era el planteamiento de Picasso y de Braque en ese momento. Con lo cual, el otro día salió una noticia de que en Málaga, no sé qué partido va a ser el gran museo y la gran casa, la Fundación Picasso, porque ese era el anhelo de su vida, que su ciudad natal tuviera un museo. Y te dan ganas de coger el Richardson y tirarse al periodista por la cara. Decir, ¿qué estás hablando? Y coger el libro de entrevistas de Picasso y tirárselo en la cara. ¿Qué estás diciendo? Lee lo que dice Picasso de Málaga y de España. ¿Qué gran museo quería tener Picasso? Aquí. Ninguno. Y mucho menos su ciudad natal, que para él representaba absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Picasso era francés por todos los costados. Pero vamos a seguir con el cubismo. Mejor. En el cubismo ya sintético no se va a tratar de analizar las posibilidades de representar un objeto desde distintos puntos de vista. Ya eso está hecho. Sino que se van a centrar en sintetizar el objeto
transformándolo casi en un signo. Henry, un signo. Henry, un signo. Como se hace en la escritura para representar un objeto. O sea que ellos hacen assemblage, hacen collage, ya pasan a la noción de... Hay mucha interpretación que se ha hecho de que ellos en ese momento en el collage, por la consustanciación de la proximidad de la guerra, de los movimientos que estaban sucediendo en Europa y en el mundo, pues ellos intentan hacer una afiliación social y meter lo cotidiano en el arte. Nada más errático en el caso de Picasso y de Braque, que era otro que vivía abstraído de donde vivía. Y Braque fue al frente. O sea, Braque se fue a la guerra. Supongo que haya sido porque lo hayan llamado. Ha tenido que ir. Picasso no fue a la guerra. Y estuvo de un lado para otro para no presentarse a la guerra. ¿Qué hace un pintor en la guerra? O sea, como alguien que hace crecer la vida va a ir a matar. Imposible. Así vivimos. Empiezan a sintetizar. Empiezan ya a crear el signo de la palabra. O sea, hay una gran igualdad entre el surgimiento de la escritura en los diversos países. Recuerden que, por ejemplo, los sumerios, la escritura era cuneiforme, geométrica. Era cuneiforme. Esa fue la primera escritura. Los ideogramas de la cultura de las primeras civilizaciones que estaban en China, entre los dos ríos, el Pop y el Yangtze, eran ideogramas. Egipto, que viene después, ya trabaja un poco más con el tema figurativo, pero inserta también jeroglíficos que hay que descifrar a través de la piedra Rosetta. O sea, que todo vuelve al principio. Con el siglo XX el arte vuelve a empezar, pero no es que vuelva a empezar el arte, vuelve a empezar la vida, sobre todo para aquellos que vivimos la vida para el arte. Empieza la vida y empieza a crearse lo nuevo en todos los aspectos. Y tengan en cuenta que las demás manifestaciones van a cambiar y van a saltar, aunque nunca lo agradezcan, en muchas ocasiones, gracias a la pintura y gracias a que nace el cubismo, que gracias a que el expresionismo explota con Matisse y gracias a que después va a existir la abstracción y se van a desarrollar todos los movimientos pictóricos que se desarrollan en el siglo XX. Las demás manifestaciones le deben a la pintura el atrevimiento de su ruptura. Porque incluso pintura, música cubista la hace Schönberg. Schönberg hace música cubista para violín y piano. Empieza la atonalidad y la fragmentación, el contrapunto irritante. Stravinsky también lo hace en El pájaro de fuego, aunque Schönberg ya llegó a unos estadios en los que se va a basar después Cage para crear y fundar después Fluxus, donde nace todo lo atonal, lo asincrónico, lo contrapuesto en la música, lo rechistante en la música, lo despiado de la escala normal, pues nace con el cubismo. Y nace porque en ese momento Schönberg estaba inmerso en lo mismo
porque estaba ahí, ahí. Entonces, cuidado, posiblemente le debamos mucho más. Yo después leeré y comentaré, pero veo que veo al Henry que yo quiero, y al Tommy que yo quiero, y al Jeque y al David ahí. Este es el momento donde se discute, este es el momento donde se habla, este es el momento donde se ponen cosas para después poder comentar. ¿Mm? Y me alegra que estén. Me apena que no esté Raciel porque sé que esto le era importante, pero él lo ve después. Podemos decir, un poco intentando resumir todo lo que aconteció en las etapas cubistas, que el cubismo rompió definitivamente, pero definitivamente con el arte tradicional, con la historia del arte tradicional, con la historia del arte hasta ese momento, con todos los fundamentos académicos, y solo utilizó tres cambios radicales. Uno, afirmó para siempre la independencia de la obra de arte representada respecto a la figura a representar. O lo que viene a ser lo mismo, ha sustituido la ilusión óptica que percibe el observador y que era lo que antes se representaba por otra forma distinta de representación. Específicamente este tema lo aclara y lo va a potenciar mucho Magritte, que pertenece al surrealismo como de Quirico, pero que Magritte y de Quirico son dos figuras completamente muy diferentes del surrealismo al uso. Y hay un ensayo muy bueno sobre Magritte que se llama Cenés, un epipe. Él hace un dibujo de una pipa y le pone abajo Cenés, un epipe. Esto no es una pipa. No lo es. No lo es. Claro que no. Porque se tendría a nombrar. No, esta es la baronesa. No, perdona. No es la baronesa. La baronesa está allí. Y esto lo hace el cubismo por primera vez en la historia del arte. Por otra parte, rompe con el espacio pictórico que se había canonizado desde el Renacimiento. O sea, se enfrenta al Renacimiento, a los grandes del Renacimiento, perspectiva que había creado, estudiado y hecho manual Alberti, el gran arquitecto, y en el que habían basado sus pinturas muchos renacentistas, pero entre ellos los tres Villalobos, Da Vinci, Miguel Ángel, y para mí uno de los mejores pintores, que es Rafael Sanzio. Rompió con algo sagrado, tan sagrado como virar la cruz en una iglesia al revés y decir que es lo mismo y que es la nueva realidad, que Cristo mira hacia abajo. Tan sagrado como eso, ¿qué se podría formar ahí? Muy difícil. Y también rompe con la mirada monofocal a la pintura, tanto para el artista que la ejecuta como para el que la observa. Esto, por supuesto, tenía que no gustarle a nadie. Y hasta el día de hoy hay personas que no le gusta, que rechaza esto. Dice, pero qué, te pregunto, se mira al lado y dice, pero ¿esto qué me quiere decir? No, no, señora, eso no le quiere decir absolutamente nada que usted no quiera oír. Eso le va a decir aquello que usted sienta y quiera escuchar. Porque vuelvo y repito, el arte también es un espejo, siempre.
y sobre todo el arte contemporáneo. Es un espejo. Por eso muchas veces rechazamos mirar eso. ¿Cuántos no habrá que se escandalizaron ayer? Gente que puede oír la conferencia públicamente de lo que yo expliqué de Tamara de Lempicka. ¿Y cuántos de esos mismos por la noche no se habrán puesto el móvil para volver a oír la conferencia? Porque la pintura es un espejo, despierta todo, lo bueno y lo malo. Si eres listo y te despierta lo malo, tienes la posibilidad de mejorarlo, porque te estás viendo. Porque además el arte no solo te refleja, no solo te refleja, ¿no?, sino que te da la posibilidad de cambiar, porque no existe solo un acto de reflejo, sino también de reflexión. Reflexión. Miro y hay reflexión, como los espejos vacuá, uno cóncavo y otro convexo, uno frente a otro, para que la energía gire, y cuando hay mal o daño, pues se pone hacia afuera el cóncavo para que todo rebote hacia afuera y quede dentro, en la misma pared. Entonces, chino, el convexo, para que todo lo que se filtre sea únicamente las buenas energías. Yo tengo uno puesto en el patio para los vecinos. Y pulverizó definitivamente la idea de que el arte era algo así como un objeto reverencial, cuando él o ellos incorporan al cuadro, tanto de forma pintada como de forma real, cosas que no tienen ningún valor a través del collage, que después van a rescatar, repito, los constructivistas de las vanguardias rusas, y van a tomar y van a realizar grandes carteles de grandes tipografías. Otra exposición que vi en el Reina Sofía, estupenda, que por ahí está reseñada por internet hace mucho tiempo, que además la curó mi mejor amigo, mi compañero de carrera, mi hermano, que trabajaba en ese momento en el Reina Sofía. Una exposición maravillosa. Las tipografías que lograron crear viene de aquí, pero ellos no lo incorporan para incorporar a la gente o para que la gente se reconozca en el cuadro. Vamos a dejarnos ya de tontería. Lo incorporan justamente para decir: señores, esto es arte, no altar. No es lo mismo, como dice la canción, no es lo mismo arte que altar. Yo ante uno, el que sea, el que me llegue, me postro, pero ante el otro lo miro a la altura y me enfrento a mis demonios y a mis ángeles. Y si soy lista e inteligente, extraigo de cada obra que he visto una lección. Y es así. Las hermandades, lo dije ya una vez, las fraternidades buscan el conocimiento del arte mayor. Y es así, o sea, está aquí lo que vas a aprender por ti mismo y solo, porque nadie te acompaña. Tienes que pulir tú, a partir del ejemplo de los otros, tu propia piedra filosofal para alcanzar el conocimiento del arte mayor. ¿Es el arte o no tan importante? No sé, no quiero exagerar. No quiero exagerar, no quiero caer en que me digan: tía, esta tía se volvió loca. Tan importante, tan importante. Piensen cada uno de ustedes que son artistas, los que no son pintores, pero son artistas, que están aquí escuchando. ¿Qué es el arte?
y no jugar con la famosa frase argentina, cagarte de frío. No. ¿Qué es el arte? ¿Qué importancia tiene el arte en la vida? En la mía la tiene todo. Sin arte, si me quitan el arte, me lo quitan todo. Todo. Lo puedo asegurar así y aseverar ante el mundo. Me lo quitan todo. En ese momento me puedo ir, porque no me interesa absolutamente nada más. Y cuando hablo de arte, hablo de cultura. Y hablo de las cosas importantes a las que nadie da importancia. Porque la importancia está en un papel que somos tan anormales de venerar, que está impreso, ¿m? Mientras los grandes bancos guardan el valor de verdad que es el oro. Pero nuestro objetivo es tener siempre muchos papeles verdes, grandes. Bueno, en este caso, aquí los papeles serían morados. Entonces, eso lo rompieron. El arte no es para reverenciar, el arte es para enfrentar. El arte es la pelea de todo aquel que ama el arte. Es la lucha, es la confrontación. Siempre cuando te enfrentas a una obra de arte, hay una confrontación entre tú y esa obra. El artista siempre deja una guerra analítica, emocional planteada, pero también te deja una respuesta. Porque el arte es espejo, te refleja y refleja. Te refleja y reflexiona. Reflexionar viene de algo que tú ves, captas y viene hacia ti y le das vuelta. No refracciona, no se va para arriba. Reflexiona. Reflexiona. Ni Picasso ni Braille en ningún momento pretendieron crear escuela de pintura ni crear grupo. Y sin embargo, ya a los pocos años había muchos artistas que secundaban esta forma de pintar. Es muy fácil subirse al barco cuando ya está en marcha. No todo el mundo tiene la capacidad, el talento, la perseverancia de pelear y luchar por lo que sabe que existe y quiere dar a conocer. No todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene la fuerza y la resistencia para entender que en el caso del arte no se trata de una carrera de velocidad, se trata de una carrera de fondo, donde la perfección no es el objetivo, sino el aprendizaje. El aprendizaje, el ensayo, el aprendizaje, lo que voy haciendo cada día y voy descubriendo. Como dice Picasso, los objetos eran un asombro y un descubrimiento. Eso es la frase de un niño. Ese es alguien que mira la vida con los ojos de un niño. Y así, cuando empiezan a seguir a este movimiento se empieza a conocer más allá de los ambientes artísticos y se comienza a venerar más por los seguidores que por los que lo crearon y lo iniciaron. Y ya en 1912 se presentaron cuadros cubistas en el Salón de los Independientes, e incluso por esas fechas se llega a publicar una proclama sobre el cubismo, que hoy os voy a dejar en documento el manifiesto de Apolinar que escribió sobre el cubismo, que al fin logré bajarlo. Y a todos los lo voy a poner un libro sobre Apolinar, el mundo de Apolinar. Y bueno, me he bajado muchas cosas de Apolinar. Yo sé que a Henry fundamentalmente le interesa el manifiesto y le interesa ese libro sobre el mundo de Apolinar, porque ahí recoge todo lo que él estaba viviendo. También tengo, para todo aquel que le interese, sus obras más perversas. Él escribió un libro que se llama Las 11.000 vergas y escribió otro libro que se llama El eterno Don Juan,
son 2 obras profundamente pornográficas verbalmente, y escribió una obra de teatro que yo realicé un corto con unos alumnos, que por ese alumno yo conocí esta obra de Apolinar, que no la conocía. Se llama Las tetas de Tiresias. Es una obra además muy adelantada a su tiempo. Yo lo pongo, el que quiera lo baja, el que no, no. Por supuesto, las obras sexuales no las voy a poner. El que quiera pedirme me las pide y yo se las envío. Bueno, vamos a, creo que a terminar diciendo que tanto Break como Picasso, cuando arriban a esta fase sintética, después de filtrear muchas veces con la no objetividad, ellos deciden ir más allá hacia una forma de expresión en la que el sujeto no era más reconocible, sino que era simplemente más primitivo al estar redactado en signos, y eso hacía que estuviera cargado de simbolismo. Y la comunicación entre arquetipos, simbolismo, signos está muy bien explicada por Carl Gustav Jung, que dedicó muchos libros a estas cuestiones vinculadas quizás con la pintura, la psicología, la antropología. Es muy importante. Y lo que produce esto en las personas, pues son símbolos ontológicos del hombre. Y también con que ellos contaron con algo que se tiene, que fue además lo que dio origen a el cinematógrafo, que es la pregnancia. Nosotros tenemos la capacidad de seguir, o sea, nosotros vemos en movimiento algo que son fotogramas. Son 24 fotogramas en un segundo, y ahí se establece un segundo de movimiento. Realmente se filma a 25 fotogramas por segundo y se emite a 24. Pero eso no, eso son imágenes estáticas, una continuación de la otra. De ahí nace el stop motion, que elimina muchos pasos. Ven que es como más torpe el movimiento, pero eso tiene lugar en nuestros ojos. El hombre es un ser divino, y yo creo que en los últimos tiempos del siglo XX y a principios de la humanidad, más que como un ser divino, se está mostrando y comportando y conduciendo como un ángel caído. Tenemos todo, todo, todo para crear un mundo mejor, bello, donde las cosas importantes sean las que son importantes, donde el conocimiento se comparta, donde se cree no solo belleza, sino se cree armonía, se cree pensamiento, se transmita pensamiento, se transmita siempre reflexión de las cosas hacia nosotros para mejorarnos, no para convertirnos en mezquinos y ruines. Y el arte es el punto clave, es la piedra clave para la mejora del mundo, porque esto que se realizó aquí mejoró el mundo, y mucho. Entonces me despido como siempre. Mañana más y mejor. Yo en estos momentos estoy entrando poco a la web porque realmente estoy preparando un evento de mis polacos, de mis 11 expresionistas, perdón, 11, de mis 10 expresionistas puros, y estoy muy atareada porque tengo que coordinar con muchas partes. Entonces, nada, que lo que está arriba y lo que está abajo los bendiga siempre, que el destino los acerque a cambiarlo por una actitud ante la vida. Eso es el éxito, una actitud ante la vida. Y sobre todas las cosas, que recuerden, busquen, lean a Bergson y su teoría del fluir, para que vean cuán conectado está todo y cuán conectado estamos, y cada uno de ustedes lo está
a determinados puntos que del pasado vienen y van hacia el futuro y pasan con ustedes y los arrastran al futuro. Nada es por gusto. Ni ustedes han conectado conmigo, ni yo conecté con ustedes por pura casualidad. La causalidad nos ha llevado a crear un barco a remo, porque es así como se aprende a navegar. Si sabes remar, no tienes problema. Para navegar solo hay que saber dos cosas: remar y nadar. Son las dos únicas cosas que te pueden salvar, porque todo lo demás es artificio y puede fallar. Pero tú remas con tus brazos o nadas si el barco se hunde. Y aquí creo que todos son campeones olímpicos en natación y remo. Y remo del bueno de Oxford. Así que los quiero mucho. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado aquí. Ha sido una conferencia que me ha dado mucho placer. Y mañana, bueno, no voy a decir lo que voy a hacer mañana, porque a lo mejor mañana, ahora me quedo leyendo, me quedo tal, y pues mañana hablamos. Nos vemos.